Bienvenido a Ecos en Ciudad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir relatando el terror. El señor de la esquina. Desde que tengo memoria, mi hermano menor, Andrés, siempre fue un niño callado y reservado. No era de esos niños que inventan historias o buscan llamar la atención. Por eso, cuando empezó a hablarnos del señor de la esquina, mis padres y yo no supimos cómo reaccionar. Todo comenzó cuando Andrés tenía 5 años. Cada noche, antes de dormir, se quedaba mirando fijamente a la esquina de su habitación. Cuando le preguntábamos qué hacía, solo respondía con un simple nada. Al principio, pensamos que era un juego infantil o que tal vez su imaginación estaba creando algo en la penumbra de su cuarto. Pero todo cambió la noche en que lo escuchamos gritar. Era cerca de la medianoche cuando un alarido desgarrador nos despertó a todos. Corrimos a su habitación y lo encontramos escondido debajo de su cama, temblando. Apenas pudo hablarnos, pero cuando lo hizo, sus palabras nos helaron la sangre. El señor de la esquina se movió. Mi madre intentó calmarlo, diciéndole que solo había sido una pesadilla. Mi padre revisó toda la habitación para demostrarle que no había nadie allí. Yo, en cambio, me quedé en silencio, porque algo dentro de mí me decía que Andrés no estaba mintiendo. Desde esa noche, las cosas solo empeoraron. Andrés se negaba a dormir solo, pero cuando nuestros padres lo obligaban, despertaba gritando en la madrugada. Decía que el señor se acercaba cada vez más, que lo veía más claro, que su sonrisa era más grande. A veces, lo encontrábamos sentado en su cama, con los ojos clavados en la esquina, completamente inmóvil. Una noche, decidí quedarme con él. Me acosté en el suelo, cerca de su cama, para demostrarle que no había nada que temer. Al principio, todo estaba en calma, pero en algún momento de la noche, sentí que algo me observaba. Una sensación fría recorrió mi espalda, como si alguien estuviera parado junto a mí. Abrí los ojos lentamente y, sin querer, mi mirada se dirigió a la esquina del cuarto. No había nada, al menos, no al principio. Pero entonces, la penumbra pareció volverse más densa. Como si la oscuridad misma estuviera tomando forma. Y dentro de esa oscuridad, 2 pequeños puntos brillaron, como ojos. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía respirar. Todo mi cuerpo estaba rígido por el terror. Y entonces, vi la sonrisa. Una curva amplia, antinatural, demasiado grande para ser humana. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento cerré los ojos con fuerza y me obligué a respirar. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba. A partir de esa noche, yo también empecé a ver al señor de la esquina. Mis padres no nos creían. Decían que nos estábamos influenciando mutuamente, que veíamos cosas donde no las había. Pero Andrés y yo sabíamos la verdad. Esa cosa nos observaba cada noche, siempre desde la misma esquina. Siempre sonriendo. Lo peor ocurrió una madrugada, cuando mi hermano despertó gritando de nuevo. Pero esta vez, no lo encontramos bajo la cama. Lo hallamos de pie, en la esquina de su cuarto, con los ojos en blanco y murmurando algo que no entendíamos. Mi madre lloraba, mi padre intentaba despertarlo, pero yo miré más allá. En la penumbra del pasillo, lo vi. No en la esquina, sino más cerca de nosotros que nunca. Más definido, más real. Y su sonrisa era aún más grande. Nos mudamos poco después. No porque mis padres
padres creyeran en lo que decíamos, sino porque Andrés dejó de dormir, dejó de comer, dejó de hablar. Decían que era estrés, que la casa tenía un ambiente pesado. Pero nosotros sabíamos la verdad. Años después, volví a esa casa por curiosidad. Quise comprobar si todo había sido mi imaginación. La casa estaba vacía, abandonada. Pero cuando entré al cuarto de Andrés, el aire se volvió denso, pesado. Miré la esquina, esa maldita esquina, y en la penumbra, entre las sombras, la sonrisa seguía allí. El amigo de mi hija. Cuando mi hija tenía 4 años, comenzó a hablar de su amigo con una naturalidad que al principio no me preocupó. Los niños a veces crean amigos imaginarios y no veía razón para alarmarme. Me contaba que jugaban juntos en su cuarto, que él le contaba historias y que siempre la hacía reír. Una noche, mientras la arropaba en su cama, la escuché hablar en susurros. Creí que era solo parte de su juego, pero cuando le pregunté con quién estaba hablando, me miró fijamente y con una seriedad inquietante me respondió, con el niño que vivía aquí antes. Él no puede irse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de restarle importancia. Le pregunté más sobre él y me dijo que su nombre era Emiliano, que tenía la misma edad que ella y que vivía en nuestra casa antes de que llegáramos. Esa noche me costó dormir, pues la idea de que alguien más habitara nuestra casa, aunque fuera en la imaginación de mi hija, me incomodaba. Con el paso de los días, los juegos con Emiliano se hicieron más frecuentes. Mi hija le guardaba espacio en la mesa, se reía sola en su habitación y algunas veces me pedía que le sirviera comida para él. Lo que más me inquietaba era cuando decía que Emiliano estaba triste porque no podía ver a su mamá. Las cosas comenzaron a volverse aún más perturbadoras cuando empecé a escuchar pasos en su cuarto en la noche. Pensé que tal vez mi hija se levantaba de la cama, pero al ir a revisar, siempre la encontraba profundamente dormida. En más de una ocasión, la puerta de su armario estaba entreabierta cuando sabía que la había cerrado antes de acostarla. Una madrugada desperté abruptamente al escuchar una risa infantil. Creí que era mi hija, pero al asomarme a su cuarto, la encontré dormida. La habitación estaba helada y en el reflejo de la ventana me pareció ver una sombra pequeña parada junto a su cama. Encendí la luz de inmediato, pero no había nadie allí. Me dije a mí misma que solo era mi imaginación, pero el miedo se instaló en mi pecho. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mi hija comenzó a despertarse llorando a mitad de la noche, decía que Emiliano le decía cosas tristes, que tenía frío y que no quería estar solo. Un día, mientras jugábamos en el patio, de la nada me preguntó, «Mami, ¿qué pasa cuando alguien se ahoga?» Me quedé helada y le pregunté por qué quería saber eso. Con total naturalidad, me dijo, «Porque Emiliano dice que se cayó al agua y no pudo salir». Fue entonces cuando decidí investigar más sobre la historia de nuestra casa. Busqué en registros y hablé con algunos vecinos. Descubrí que, efectivamente, antes de que nos mudáramos, una familia había vivido allí. Tenían un hijo pequeño que, según me dijeron, desapareció una tarde mientras jugaba en el patio trasero. Nunca encontraron su cuerpo, pero muchos creían que había caído en el río que pasaba cerca de la casa. Después de saber esto, no pude seguir ignorando las señales. Decidí buscar ayuda y un amigo me recomendó a una persona que se especializaba en limpiar energías. Cuando vino a nuestra casa, su expresión cambió al entrar a la habitación de mi hija. Dijo que el niño estaba atrapado, que no entendía que había muerto y que se aferraba a mi hija porque ella era la única que lo escuchaba. La limpieza fue intensa. Durante el proceso, la puerta del armario se cerró de golpe y un viento helado recorrió toda la casa. Mi hija lloraba sin entender lo que pasaba. Finalmente, la mujer nos dijo que el espíritu se había ido, que ahora podía descansar. Desde esa noche,
los juegos con Emiliano cesaron. Mi hija dejó de mencionarlo y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, cada vez que paso por su antiguo cuarto, no puedo evitar sentir una presencia, como si alguien aún estuviera allí, observando desde la oscuridad. La niña de la ventana. La primera vez que Sofía mencionó a la niña, no le dimos mucha importancia. Era normal que los niños pequeños inventaran amigos imaginarios, así que simplemente sonreíamos cuando ella nos hablaba de sus juegos con la niña de la ventana. Pero una noche, mientras todos dormíamos, escuché risas suaves viniendo del cuarto de Sofía. Me levanté con la intención de pedirle que volviera a la cama, pero cuando abrí la puerta, la vi de pie frente a la ventana. Sus manitas estaban pegadas al vidrio, y susurraba algo que no alcanzaba a entender. Sofía, le dije en voz baja, ¿qué haces despierta? Ella giró la cabeza lentamente hacia mí, con una expresión extraña en el rostro. Estoy hablando con la niña, contestó con naturalidad. Señalé la ventana. Detrás del vidrio solo había la oscuridad de la noche y las luces lejanas de la calle. ¿Qué niña, Sofía? Le pregunté, tratando de mantener la calma. La niña que viene a verme en las noches, dijo. No quiere que le digas a mi mamá. El escalofrío que recorrió mi espalda fue inmediato. Nos encontrábamos en el segundo piso de la casa, y no había ningún balcón ni posibilidad de que alguien estuviera allí afuera. Me acerqué a la ventana y miré con detenimiento, pero no vi nada. Desde aquella noche, las cosas comenzaron a volverse extrañas en casa. Sofía amanecía con moretones en los brazos, y cuando le preguntábamos cómo se los había hecho, decía que la niña la había agarrado fuerte mientras jugaban. Algunas noches, la escuchábamos reír y hablar sola en su cuarto. Otras veces, se despertaba gritando, asegurando que la niña estaba dentro de su habitación. Una noche, mientras trabajaba en la sala, escuché pasos en el pasillo. Al asomarme, vi una pequeña sombra corriendo hacia el cuarto de Sofía. Mi corazón se detuvo por un instante. Entré de inmediato y la encontré dormida, pero la ventana estaba abierta de par en par, dejando entrar un viento helado. Decidí instalar una cámara de vigilancia en su cuarto para ver si podía captar algo. Lo que grabé la siguiente noche me dejó sin palabras. A las 3:15 de la madrugada, Sofía se sentó en la cama de repente. Miraba fijamente a la ventana y comenzó a hablar en susurros. Un minuto después, la ventana se abrió sola, y la cortina se movió como si alguien invisible la hubiera tocado. Desperté a mi hermana de inmediato y le mostramos la grabación. Ella palideció y, sin decir palabra, tomó a Sofía en brazos y llamó a un sacerdote. Esa misma tarde bendijeron la casa, pero nada cambió. La niña de la ventana seguía apareciendo en los dibujos de Sofía, en sus conversaciones nocturnas y en los golpes que comenzamos a escuchar en las paredes. Finalmente, decidimos mudarnos. El día que nos fuimos, Sofía miró hacia su ventana por última vez y, con una expresión triste, dijo en voz baja: «Adiós, niña. Ya no puedo jugar contigo». ¿Te atreves a unirte al reto más escalofriante del canal? Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad donde el misterio y el terror no tienen fin. Deja tu like y comenta tus pensamientos más oscuros. Cada suscriptor nos acerca a nuestra meta de 1000 almas antes de que termine febrero. Comparte este video y recuerda, aquí, hasta el silencio cuenta historias. ¿Te atreves? Mi primo no jugaba solo. Desde que tengo memoria, mi primo Javier siempre fue un niño extraño. No en el sentido de que fuera diferente a los demás, sino en la forma en que parecía vivir en un mundo distinto al nuestro. Era callado, observador,
pero lo más inquietante era su costumbre de sentarse en la sala de la casa de mi tía con los ojos cerrados y empezar a hablar con alguien que nadie más podía ver. Recuerdo que la primera vez que lo vi hacerlo, tenía unos 7 años. Yo era mayor por 4 años y aunque en ese entonces no le presté demasiada atención, la escena se quedó grabada en mi mente. Estaba sentado en el suelo, las manos apoyadas en sus rodillas y sus labios moviéndose en susurros. Cuando le pregunté con quién hablaba, me miró con una sonrisa extraña y me dijo, con el señor que vive aquí, pero no le gusta que lo veas. Esa frase me heló la sangre, pero intenté no darle importancia. Mi tía, su madre, lo regañó en varias ocasiones, diciéndole que dejara de inventar cosas, pero Javier no parecía inmutarse. Seguía con su juego, cada vez con más frecuencia. Hasta que, un día, las cosas empezaron a cambiar. La casa comenzó a sentirse diferente. Más fría, más oscura. No era la temperatura en sí, sino algo en el ambiente, como si algo invisible nos observara en todo momento. Se escuchaban ruidos extraños por las noches, pasos en el pasillo cuando todos dormíamos, murmullos provenientes de la sala, objetos que se movían del lugar sin explicación alguna. Una noche en particular, nos quedamos a dormir en la casa de mi tía. Yo estaba en el cuarto de huéspedes, pero no podía dormir. Me giré en la cama y entonces lo vi, Javier, de pie en la puerta, con los ojos abiertos, pero con una expresión completamente vacía. No parpadeaba, no se movía, solo estaba ahí, mirándome. Me incorporé rápidamente y le pregunté qué hacía. Pero en vez de responder, levantó un dedo y apuntó hacia la esquina del cuarto. Mi corazón martilló en mi pecho mientras giraba la vista lentamente. No había nada. O al menos, eso pensé al principio. Hasta que lo escuché. Un susurro. Bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí. No pude entender lo que decía, pero su tono era gélido y cortante. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. Javier, sin dejar de mirar la esquina, susurró, él dice que no quiere que estés aquí. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Me levanté de golpe y corrí al cuarto de mi tía, gritando su nombre. Ella despertó sobresaltada y corrió conmigo al cuarto de huéspedes. Pero cuando llegamos, Javier ya no estaba. Lo encontramos en la sala, sentado en su posición habitual, murmurando en la oscuridad. Pero esta vez, algo era diferente. Su expresión no era la de un niño jugando, sino la de alguien en trance. Lo sacudimos hasta que reaccionó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y nos abrazó temblando. Él no quiere que lo dejemos solo, dijo con la voz quebrada. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Días después, mi tía decidió mudarse. No porque creyera en fantasmas o presencias, sino porque Javier comenzó a enfermar sin razón aparente. Su piel se volvió pálida, sus ojos tenían ojeras profundas y hablaba menos que antes. Apenas comía y pasaba las noches despierto, mirando un rincón de su cuarto. Años después, cuando ya éramos adultos, le pregunté a Javier si recordaba lo que había pasado. Su rostro se ensombreció y me dijo, nunca debimos hablar con él. No le gusta que lo olvidemos. Desde entonces, nunca volví a quedarme a solas en una casa oscura. El amigo de mi hermano. Hola, mi nombre es Carlos, y actualmente vivo en Ciudad Juárez, pero lo que quiero compartir es algo que pasó ya hace algunos ayeres. Cuando era un niño, vivía con mi familia en una casa pequeña en Ciudad Juárez. Mi hermano menor, Samuel, tenía la costumbre de hablar solo en su cuarto. Mis padres decían que era su amigo imaginario, pero desde el principio, algo en esa situación me daba una mala espina. Al principio, solo lo veía gesticular y murmurar, como si estuviera teniendo una conversación real. Pero una noche en particular, mientras intentaba dormir, lo
escuché susurrando de manera insistente. Sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté sigilosamente y me acerqué a su habitación. Al abrir la puerta, lo vi sentado en su cama, con los ojos fijos en el closet abierto. Le pregunté con quién hablaba, y sin apartar la vista de la oscuridad del closet, respondió con tranquilidad: estoy hablando con el señor de ahí adentro. El aire se volvió helado de repente. Me asomé al closet, pero estaba vacío. Me reí nervioso y le dije a Samuel que se durmiera. Pero entonces, sonrió de manera inquietante y dijo: se escondió porque no quiere que lo veas. Aquella noche no pude dormir. Sentía que algo nos observaba desde la penumbra. Días después, empecé a notar cosas extrañas. Escuchaba golpes en la puerta de su habitación en la madrugada, murmullos apenas audibles provenientes del closet y una sensación constante de que alguien nos vigilaba. Una noche, desperté de golpe con la sensación de que alguien estaba dentro de mi cuarto. Miré a mi alrededor con el corazón latiendo desbocado y, en la penumbra, vi la silueta de alguien parado en la esquina. No se movía, no hacía ningún ruido. Solo estaba ahí, observándome. Grité y mis padres entraron corriendo, pero no encontraron nada. Me dijeron que fue una pesadilla y que me volviera a dormir. Pero algo en mi interior sabía que no era un sueño. A la mañana siguiente, Samuel amaneció con rasguños en los brazos. Dijo que el señor del closet se había enojado porque le conté a mis padres. Las cosas fueron empeorando. Las luces parpadeaban sin razón, los juguetes de Samuel se movían solos y la sensación de algo malvado en la casa se hizo insoportable. Mis padres seguían negando lo que ocurría, pero la noche que vi a Samuel levitar sobre su cama, con los ojos en blanco y un susurro en la habitación que no pertenecía a nadie de la casa, fue suficiente para convencerlos. Nos mudamos de inmediato, dejando atrás todo. Nunca supimos qué era aquello que acechaba a mi hermano, pero incluso ahora, años después, cuando veo un closet entreabierto, siento que algo me está mirando desde adentro. Sin embargo, el problema no terminó ahí. Después de la mudanza, Samuel siguió hablando con el Señor. Ahora lo hacía en la oscuridad de nuestro nuevo hogar, en esquinas donde la luz no alcanzaba a llegar. Susurros ahogados resonaban en la noche, a veces risas, otras veces palabras ininteligibles que helaban la sangre. Una vez, lo encontré parado frente a una ventana, mirando la nada, con una expresión vacía en el rostro. Cuando le llamé por su nombre, giró la cabeza de manera antinatural y dijo con una voz que no era la suya: «Aún no sigue». El miedo se convirtió en nuestra sombra diaria. Empezamos a encontrar figuras dibujadas en las paredes con cera negra. Puertas que cerrábamos de noche amanecían abiertas, y siempre, había una presión en el aire que nos impedía respirar con normalidad. Mi madre enfermó, mi padre apenas dormía y yo me sumergí en una paranoia que rozaba la locura. La situación alcanzó su punto máximo una noche de tormenta. Samuel gritaba en su habitación, pero cuando corrí a ayudarlo, la puerta estaba bloqueada desde dentro. Golpeaba y empujaba con todas mis fuerzas, mientras del otro lado se escuchaban golpes y el sonido de algo arrastrándose. Finalmente, la puerta cedió y vi algo que jamás podré olvidar. Samuel estaba en la esquina del cuarto, con los ojos desorbitados, y sobre él, una sombra alta y delgada, sin rostro, inclinándose como si le susurrara algo directamente al oído. No recuerdo cómo sacamos a Samuel de allí, solo que nos fuimos a la casa de unos familiares sin mirar atrás. Desde entonces, hemos intentado seguir adelante, pero algo me dice que nunca estaremos completamente a salvo. Samuel ya no habla del señor del closet, pero a veces, en la quietud de la noche, lo veo mirando a la oscuridad con un leve susurro en los labios, como si alguien le respondiera desde las sombras. La cosa en la ventana.
No sé en qué momento empezó todo exactamente, pero recuerdo con claridad la primera vez que me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi hermana menor, Sofía, tenía solo 3 años cuando comenzó con esa manía de señalar la ventana en las noches. Al principio, lo hacía de forma ocasional, con una mezcla de confusión y miedo en su rostro. Luego, empezó a hacerlo cada noche, casi a la misma hora. Lo peor era que, cada vez que lo hacía, lloraba desconsoladamente. Mis padres lo tomaron como un simple miedo infantil, algo que todos los niños atraviesan en algún momento. Debe ser su imaginación, decían. Pero yo no estaba tan segura. Había algo en su mirada, en la manera en que temblaba y se abrazaba a sí misma, que me hacía dudar de que todo fuera producto de su mente infantil. Una noche en particular, sus gritos me despertaron. Corrí hasta su cuarto, donde la encontré de pie sobre su cama, con los ojos fijos en la ventana. Sus labios temblaban y lágrimas corrían por sus mejillas. Miré hacia la ventana, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. La cortina, sin embargo, se movía suavemente, como si alguien estuviera ahí afuera. Pero estábamos en el 3er piso. Esa fue la primera noche en la que sentí un escalofrío real recorriéndome la espalda. Intenté tranquilizarla, le dije que solo era el viento. Cerré la cortina con fuerza y la acuné hasta que se durmió. Pero cuando me iba a ir de su habitación, escuché un susurro. Un sonido bajo, apenas perceptible, pero lo suficiente como para erizarme la piel. No era Sofía, ella ya dormía profundamente. Era un murmullo que venía de la ventana. Desde entonces, las cosas se pusieron aún más extrañas. Cada noche, sin excepción, Sofía volvía a señalar la ventana, pero ahora lo hacía con más pánico. A veces intentaba hablar, pero sus palabras eran apenas un balbuceo entre el miedo y el llanto. Yo no sabía qué hacer. Mis padres seguían sin creerme cuando les contaba lo que pasaba. Las noches siguientes fueron peores. Comencé a notar que la ventana tenía marcas extrañas, como si alguien la hubiera tocado desde afuera. Rastros de manos, huellas borrosas, incluso parecía que había rasguños en el vidrio. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero cada vez era más difícil. Hasta que lo vi. Fue una madrugada en la que me quedé en la habitación de Sofía para intentar calmarla. La ventana estaba cerrada, la cortina corrida. Todo estaba en silencio, hasta que sentí un golpe sordo, como si algo hubiera caído en el balcón de afuera. Me quedé inmóvil, sintiendo como mi corazón latía en mi pecho con fuerza. Lentamente, me giré hacia la ventana y vi cómo la cortina se levantaba levemente, como si alguien la estuviera apartando. El reflejo en el vidrio me mostró algo oscuro, una figura alta y delgada, con unos ojos grandes y hundidos que me miraban fijamente. No sé cómo logré gritar. Apenas pude moverme, pero mi voz salió antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo. Sofía despertó con mi grito y comenzó a llorar de nuevo. En ese instante, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Mis padres llegaron corriendo y me encontraron pálida, temblando y sin poder explicar con claridad lo que había visto. Después de esa noche, Sofía dejó de señalar la ventana. Pero yo nunca pude olvidar. A veces, en las madrugadas, me despierto con la sensación de que alguien me está observando. Y aunque han pasado años, cada vez que paso por una ventana por la noche, evito mirarla directamente. Porque sé que hay cosas que pueden estar ahí afuera. Esperando. Observando. Cuentan que un espectador, después de ignorar el mensaje de dar like y suscribirse, comenzó a escuchar un susurro cada vez que apagaba las luces. Desde entonces, nunca volvió a dormir tranquilo. No dejes que esto te pase a ti. Dale like,
suscríbete y comparte este video antes de que algo más te reclame. Esa no es mi madre. Desde que tengo memoria, mi mamá siempre ha sido una persona amorosa y protectora. Vivíamos en un departamento pequeño en la Ciudad de México, en un edificio viejo con pasillos largos y oscuros que crujían con cada paso. Yo tenía 7 años cuando ocurrió algo que nunca pude explicar y que hasta el día de hoy me provoca escalofríos cada vez que lo recuerdo. Aquella noche, me despertó una voz familiar llamándome desde la cocina. Era la voz de mi mamá. Abrí los ojos y me froté la cara, tratando de despejarme. Lo extraño es que yo la había visto acostarse en su cuarto antes de dormirme. Aún somnolienta, me incorporé y escuché de nuevo su voz, más insistente esta vez. Mariana, ven, necesito que me ayudes con algo. Mi instinto me decía que algo estaba mal. Había algo en el tono de su voz, algo que no sonaba del todo bien. Me bajé de la cama y me acerqué a la puerta de mi cuarto con cautela. Justo cuando iba a girar la manija, la voz volvió a llamar, pero esta vez venía desde la sala. Me quedé helada. Mi corazón empezó a latir con fuerza y el miedo me paralizó. Si mi mamá estaba en la cocina, ¿cómo podía haberse movido tan rápido a la sala? Me alejé de la puerta y corrí a la habitación de mis papás. Entré sin hacer ruido y me acerqué a la cama. Ahí estaba mi mamá, dormida. La moví suavemente y susurré su nombre. Despertó y me miró confundida. Mamá, me estabas llamando desde la cocina, le dije con la voz temblorosa. Se quedó en silencio por un momento, luego me abrazó con fuerza y me susurró al oído. No abras la puerta si vuelves a escuchar eso. El miedo en su voz me hizo temblar. No me preguntó más, no intentó tranquilizarme diciendo que era mi imaginación. Simplemente me abrazó y se quedó despierta conmigo hasta que amaneció. Desde esa noche, siempre dormía con la puerta cerrada con seguro. Y aunque nunca volvimos a hablar del tema, cada vez que la recuerdo, sé que mi mamá sabía algo. Algo que jamás me quiso contar. A lo largo de los siguientes días, no pude sacarme la sensación de miedo del cuerpo. Me sentía vigilada en todo momento. En varias ocasiones, mientras jugaba en la sala, sentí una presencia detrás de mí. Cuando volteaba, no había nadie, pero el aire estaba denso, y mi piel se erizaba como si una sombra invisible estuviera a punto de tocarme. Una noche, desperté nuevamente con el sonido de la voz de mi mamá llamándome. Esta vez, sonaba más cerca. Mariana, ven aquí, te necesito. La voz no solo era más insistente, sino que había algo distorsionado en ella. No sonaba exactamente como mi mamá, sino como una imitación, una versión forzada, como si algo intentara replicar su tono sin lograrlo del todo. El pánico me envolvió y me quedé congelada en la cama. No me atrevía a moverme. Escuché pasos arrastrándose fuera de mi puerta. Un sonido seco, pesado, como si algo estuviera deslizándose lentamente por el pasillo. El miedo me paralizó completamente. Entonces, la voz volvió a llamar, pero esta vez, desde justo detrás de mi puerta. Mariana, ábreme, por favor. Lloré en silencio, sin atreverme a respirar fuerte. Vi la sombra de unos pies oscuros bajo la rendija de la puerta, inmóviles. Después, se movieron lentamente, alejándose hasta desaparecer. A la mañana siguiente, le conté a mi mamá lo que había sucedido. Esta vez, su rostro se llenó de horror. Me llevó a la sala y sacó un rosario viejo. Me hizo rezar con ella y después roció agua bendita en cada esquina del departamento. Esa noche, escuchamos juntas la voz. Ahora era más agresiva. Golpeaba las paredes, los muebles crujían y la temperatura descendió abruptamente. Mi mamá me abrazó con fuerza y murmuró una oración. De pronto, la voz chilló de una manera inhumana y todo quedó en silencio.
Desde entonces, mi mamá nunca me dejó sola en el departamento. Poco tiempo después, nos mudamos sin mirar atrás. Pero cada vez que estoy en un lugar oscuro, siento la misma presencia, esperando, llamándome. Lo que se asomaba por la puerta. Mi primo menor, Daniel, tenía 6 años cuando comenzó a hablar sobre el niño que se asomaba por la puerta de su cuarto. Al principio, todos pensábamos que solo era parte de su imaginación, un producto de sus miedos infantiles. Sin embargo, lo mencionaba con tanta frecuencia y con tanto temor en la voz que poco a poco nos empezó a inquietar. Las noches en la casa de mis tíos eran tranquilas, con el silencio apenas roto por los sonidos de la calle y el crujido ocasional de la madera de la casa. Pero Daniel insistía en que, a cierta hora de la madrugada, un niño se asomaba lentamente por la puerta de su cuarto, observándolo desde la penumbra. Yo no le di demasiada importancia hasta la noche en que lo escuché llorar desconsoladamente. Eran casi las 3 de la madrugada cuando me desperté con su llanto. Me levanté de la cama y fui a su habitación, tratando de calmarlo. Cuando entré, lo encontré temblando, acurrucado bajo sus sábanas. «Ahí está otra vez», susurró, señalando con su manita temblorosa hacia la puerta entreabierta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia la puerta y, en la oscuridad del pasillo, distinguí una silueta pequeña. Era un niño, de eso no cabía duda. Sus ojos reflejaban la tenue luz del pasillo y su rostro apenas se alcanzaba a ver. Me quedé helado por unos segundos. Pensé que podía ser su hermanito menor, así que me acerqué para ver mejor. Pero en cuanto di un paso, la figura desapareció en la oscuridad. Revisé el pasillo, fui a la habitación de su hermano y lo encontré profundamente dormido. Volví con Daniel y, sin decirle nada, lo abracé y lo convencí de que durmiera en mi cuarto esa noche. A partir de entonces, comencé a prestar más atención. Las noches siguientes me quedé despierto, esperando ver algo. Pasaban las horas y no ocurría nada. Pero, en una ocasión, mientras fingía estar dormido en la habitación de Daniel, lo volví a ver. La puerta del cuarto se abrió lentamente, con un chirrido apenas perceptible. Y ahí estaba, el niño. No tenía expresión, solo me miraba. Su piel era extrañamente pálida y sus ojos parecían hundidos. El miedo me paralizó, pero reuní el valor para encender la lámpara de la mesita de noche. En cuanto la luz iluminó el cuarto, el niño desapareció sin dejar rastro. No dije nada a mis tíos, pero la sensación de que algo extraño pasaba en esa casa era imposible de ignorar. Decidí investigar más sobre la casa y descubrí que, años atrás, una familia había vivido allí. Según rumores de vecinos, uno de los niños de esa familia había desaparecido misteriosamente y nunca lo encontraron. Desde aquella noche, los avistamientos del niño fueron cada vez más frecuentes y perturbadores. Algunas veces, lo veíamos en la sala, otras en la cocina, siempre observando, siempre en silencio. Una madrugada, incluso mi tía lo vio reflejado en el espejo del baño. Fue entonces cuando decidieron mudarse. Nunca supimos realmente qué o quién era aquel niño, pero lo que sí sé es que algo inquietante habitaba esa casa. Hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo su mirada fija en la oscuridad, un escalofrío recorre mi cuerpo. Y me pregunto si, en alguna otra casa, alguien más lo habrá visto asomarse por la puerta en la oscuridad de la noche. Un hombre me observa. Mi nombre es Ana y esta es la historia que me marcó para siempre. Cuando tenía 8 años, mi familia se mudó a una casa vieja en el centro de Monterrey. Era un lugar amplio, con techos altos y un pasillo largo que conectaba todas las habitaciones. Desde el primer día, algo en esa casa me hizo sentir extraña, como si nos estuvieran observando. Mi cuarto estaba justo al final del pasillo. Todas las noches,
Antes de dormir, sentía una incomodidad indescriptible. No entendía por qué, pero cada vez que apagaban las luces, la sensación de que alguien me miraba se intensificaba. A veces, escuchaba pasos suaves sobre la madera crujiente, pero cuando le decía a mi mamá, ella insistía en que eran ruidos normales de una casa antigua. Una madrugada, me desperté de golpe sin razón aparente. Mi cuarto estaba en penumbras, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Fue entonces cuando lo vi. En la puerta de mi habitación, de pie, estaba un hombre alto con un sombrero. No podía verle el rostro, era como si la oscuridad lo envolviera, borrando cualquier rastro de facciones. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, mirándome. Sentí un frío recorrerme la espalda y me tapé con la sábana, temblando de miedo. Permanecí así durante lo que parecieron horas. Cuando reuní el valor suficiente para asomarme de nuevo, ya no estaba. Me quedé despierta el resto de la noche, con el corazón latiendo desbocado. Al día siguiente, le conté a mi mamá lo que había visto, pero ella solo sonrió con indulgencia y me dijo que seguramente fue un sueño. Traté de convencerme de que así era, pero entonces mi hermanito de 4 años me dijo algo que me heló la sangre: el señor del sombrero vino otra vez anoche. A partir de ese momento, la atmósfera en la casa cambió. El aire se sintió más frío, las noches eran cada vez más largas y pesadas. Objetos se movían solos, las puertas se cerraban de golpe y a veces se escuchaban susurros en el pasillo. Mi mamá intentaba encontrar explicaciones lógicas para todo, pero yo sabía la verdad: el hombre del sombrero seguía ahí, acechándonos. Una noche, desperté por un ruido. Me incorporé en la cama y miré hacia la puerta. Ahí estaba otra vez. Esta vez, más cerca. No podía moverme, no podía gritar. Solo sentía un terror paralizante. La sombra se deslizó hacia mi cama y sentí un peso sobre mi pecho. Mi visión se nubló y la última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la silueta oscura inclinándose sobre mí. A la mañana siguiente, desperté en el suelo. No recordaba cómo había llegado allí, pero mi cuerpo dolía y sentía una frialdad que no me abandonó en días. No dije nada. Sabía que nadie me iba a creer. Pero entonces, vi a mi hermano sentado en la sala, abrazándose las rodillas, murmurando entre dientes: nos mira mientras dormimos. Fue la gota que derramó el vaso. Poco tiempo después, mi mamá finalmente accedió a mudarnos. Desde entonces, nunca volvió a mencionarse el tema. La casa quedó atrás, pero el recuerdo del hombre del sombrero no. A veces, en mis sueños, lo veo de nuevo. Parado en la puerta. Esperando. Cuentan que un espectador, después de ignorar el mensaje de dar like y suscribirse, comenzó a escuchar un susurro cada vez que apagaba las luces. Desde entonces, nunca volvió a dormir tranquilo. No dejes que esto te pase a ti. Dale like, suscríbete y comparte este video antes de que algo más te reclame.